Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Familia, vamos a compartir llamados conforme al propósito de Dios. Vamos a compartir llamados conforme al propósito de Dios. Llamados. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. ¿Qué escogió? Nuestro espíritu. Dios que creó espíritus. Dice que Dios creó a su imagen. Dios es espíritu, creó espíritus. Él no creó un alma, Él no creó un cuerpo. Dios creó un espíritu. Dios es espíritu, creados conforme a su imagen, espíritus. Y el cuerpo es formado. Él lo formó, el primer cuerpo lo formó en el Edén. ¿De dónde? Del barro de la tierra formó. Y ahora, en los vientres de las mujeres, se forma el cuerpo del espíritu. Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, nuestros espíritus. Y allá Dios nos escogió. Dios nos escogió. El evangelio no es para ganarnos la vida eterna. No, el evangelio es para conocer la verdad aquí y disfrutar aquí en la tierra de su reino, de una vida que solo brinda Jesucristo el Señor que vive en ti. Y ahí es que dice que Dios llama. ¿A quién llama Dios? A los escogidos. Del 100% de los escogidos que están en la tierra, Dios llama. Dios, en su voluntad, en su soberanía, nunca en las generaciones llama a todos los escogidos. Nunca. Cuando vamos a la Biblia, ejemplo, en el tiempo de Abraham, había muchos escogidos sobre la tierra. ¿A cuántos llamó Dios? Solo a uno, a Abraham. No era que Abraham fuera el único escogido de Dios sobre la tierra. No, Dios en su soberanía llamó a Abraham y lo llamó con un propósito, no de Abraham, propósito de Dios. Y Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado. En la congregación hacemos mucho énfasis en el llamado de Dios, porque a veces pensamos que es el amigo, el familiar, y como que Dios está por ahí en la estratosfera y como que solo contra el mundo, y esa no es la verdad. Dios vive en ti y el privilegio de ser llamados. La persona que te compartió, te ha hablado de Dios, es el medio, es el colaborador de Dios, porque ese es el método que dejó Dios sobre la tierra para que su palabra corra y para llamar por medio del evangelio, dice. Entonces, de un todo de escogidos, Dios llama. Vamos a hacer un ejemplo primero natural sobre el llamado para hablar lo espiritual. Por ejemplo, de un 100% de alumnos que salen en diciembre, que terminan 11 para ingresar a la universidad, hay unas que llaman para que se ganen unas becas. Los llaman. ¿Y cómo los llaman? Acorde al nivel académico, a su resultado, a su capacidad, a sus notas, a la nota que sacó en la prueba, a su capacidad. Ven el resultado y los llaman. Se ganó la beca, la universidad lo está buscando, la universidad lo buscan, lo llaman. Y si es muy bueno, lo llaman de 3, 4, 5. Todos lo quieren tener. Al primero le ofrecen de todo. De acuerdo a la capacidad de él, a su capacidad, a su resultado. Es el ejemplo, un ejemplo natural. Otro es la selección. La selección de Colombia se reúnen, por ejemplo, hace como 15 días o 20 días jugó un amistoso, ¿sí? Colombia. Y del universo de los jugadores que juegan fútbol profesional, el técnico de la selección llama
acuerdo a su voluntad, su concepto. Pero ¿a quién llama? Los que él cree que están jugando bien, que tienen la capacidad física y que están dando el mejor rendimiento en sus equipos. Eso es lo que se espera y es lo que la gente espera que el técnico haga. Entonces hay un universo de jugadores de fútbol, todos juegan fútbol, pero todos no llegan a participar, pero lo llaman acorde a su capacidad, a su resultado. Así es el llamado natural. Así como esos dos ejemplos, todo funciona en la parte natural. Va la capacidad del hombre y lo que puede hacer en los diferentes campos. Cuando vamos al reino de Dios, cuando vamos a hablar de la relación con Dios, de qué es disfrutar de Dios aquí en la tierra, de por qué nos podemos relacionar con Dios, pensamos de la misma manera, que depende de nosotros. Y escuchamos, busque a Dios. Busque a Dios. Y pensando como depende de nosotros, la persona dice, no, yo soy muy malo. Dios no me escucha. Yo soy muy malo. No, yo todo lo que he hecho, ¿para qué leo Biblia? Mejor ore usted por mí. Usted sí lo escucha a Dios, a mí no. Porque la persona está pensando en sus forma de vida, en lo que él ha hecho, su capacidad, de cómo es él, cómo cree que es él. Como en el mundo natural todo depende de esa manera, cuando vamos a la relación con Dios y el reino de Dios, pensamos que es igual. Y eso es un error. Así no funciona. Así no funciona. De lo que vamos a compartir hoy, que vamos a ir mirando los domingos, es lo hermoso, lo maravilloso, lo valioso que Dios te haya llamado. Uno no la cree. Que Dios te haya llamado. Dios, no una denominación religiosa. Nosotros nos llamamos Congregación La Gracia de Dios y tenemos un NIT para poder funcionar. Y no es que te llamó la Congregación La Gracia de Dios, no. A cada uno de nosotros nos llamó fue Dios, a ti te llamó fue Dios. Y ese llamado es diferente al llamado natural, es diferente. El llamado de Dios es conforme al propósito de Dios, donde toda la voluntad es Dios quien la define sobre la persona, independiente de cómo sea la persona. Independiente. En su comportamiento, porque cuando hablamos de Dios pensamos en el comportamiento. Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Entonces, por favor, si alguien lo tiene, para que lo lea, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias. Lo volvemos a leer, por favor. Qué pena. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias. Entonces, en la parte natural, la persona que termina 11 y al alumno lo llaman y lo llaman de la universidad, lo llaman a que disfrute, a mejorar su nivel profesional, académico, su nivel cultural, va a tener un mejor futuro. Los jugadores que están acá en los equipos y los llaman a la selección Colombia, va a disfrutar de unos privilegios que el que está acá no los tiene. Y por estar aquí en la selección Colombia se le van a abrir puertas y oportunidades que por estar acá no las tienen.
Siempre el llamado tiene privilegios, es beneficioso, es bueno. Te llaman. Dios te ha llamado, pero a diferencia de lo natural, Dios te llamó sin tener en cuenta nuestras obras, nuestro comportamiento, sin tener en cuenta cómo somos, qué pensamos, qué creemos. Sin tener en cuenta eso, y vamos a ver en la Biblia ejemplos. Uno dice, no, Dios, ¿cómo me va a llamar a mí? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me va a llamar a mí Dios? Soy llamar a una persona que se porte bien, que se comporte bien, que de pequeño ha sido buena persona, que se haya reunido, que el que obedece a los papás siempre, pero yo soy un desobediente de los padres. ¿Cómo me va a llamar a mí? Esa persona no ni fuma, pero yo que fumo y tomo, ¿cómo me va a llamar a mí? Y yo que estoy en vicios, ¿cómo me va a llamar a mí? Pues que llame la persona que no está en vicios, que no fuma, que es obediente, que es buen trabajador. Yo que soy un vago, ¿cómo me va a llamar a mí? Porque tenemos el concepto que es por la capacidad propia, por lo que hacemos. Y Dios, el llamado de Dios no depende de eso, sino del propósito de Dios que ha puesto en tu vida, que Él conoce y nosotros no sabemos. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí sabe qué hay en tu interior. Y te ha llamado a que disfrute y salga todo eso que está en tu interior, aquí en la tierra, a una vida maravillosa, que uno no la cree ni se lo imagina. Por eso es el llamado, el que está acá jugando en su equipo, lo llaman, ¿sí? Y acá ya pasa a otro nivel. Mejor camerino, mejores hoteles, todo es mejor que cuando estaba acá. Mejores premios, los ingresos, ya por estar acá, viene acá y piden más salario, todo mejora por el llamado. Es la capacidad, pero en el reino no es así. Entonces Dios te llamó para que nos demos cuenta quiénes somos, en dónde, en el interior nuestro. Todo está en nuestro interior. Está ahí, no hay que buscar nada afuera. Entonces vamos a ver ejemplos de personas que Dios llamó. Por ejemplo, iniciando la Biblia, encontramos a Moisés. Entonces Moisés tiene 80 años y Moisés es un prófugo. Moisés es un prófugo porque por acá en el pasado mató a un egipcio. Lo mató. Él huyó porque el faraón pues lo iba a matar a él. Entonces, él huyó, es un prófugo de Egipto, y Dios lo llama. Y una de las cosas que le dijo Moisés a Dios cuando lo llamó, Dios, allá me están buscando porque es que yo maté a uno. ¿Sería que Dios no sabía? No, Dios no sabía que él había matado a alguien. Claro que sí. Moisés era tartamudo y Dios lo llamó a que hablara con el faraón y le hablara al pueblo y fuera el líder del pueblo para sacarlo de la esclavitud a la tierra prometida. Moisés tartamudo, tatareto. Oiga, pues busca a alguien que sea elocuente, sin ese pasado de prófugo, de una buena persona. Dios llamó a Moisés. Moisés ante el llamado le dice, envía a otro, busque otro, porque yo como que no califico. Cuando escuchamos las promesas del pacto de gracia, cuando escuchamos la vida que genera el conocer la palabra y hacerla, uno dice, no, no califico. No, yo no. Si uno mira eso, no califico. Porque nos vemos en la capacidad. Nos vemos en lo que nosotros podemos hacer. Nuestra inteligencia, los recursos, todo. Nos vemos de esa manera
y digo, no califico y como que me quedo quieto y que digo, no, eso no es para mí, eso es para otro, eso es para usted. Viva y disfrute eso usted porque para mí no es. Moisés le pasó. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Es usted. Es usted. Y lo convenció. Lo convenció. Y el propósito de Dios en el llamado de Moisés, para que no lo perdamos de vista, el propósito de Dios cuando Dios llamó a Moisés, todo el propósito se cumplió. Todo. Y le dio mucho más. Porque Dios le dijo que él iba a disfrutar de la tierra prometida. Y Dios le permitió ver la tierra prometida, la natural, pero se lo llevó de una vez en cuerpo glorificado. Moisés en su vida se imaginaba eso. Pensaba eso. Nunca. Dios te ha llamado. Por favor, no veamos la capacidad ni el comportamiento. Hace 8 días vimos, si no has escuchado la prédica, te animamos a que la escuches, del viejo hombre al nuevo hombre. Es el llamado. Entonces, el viejo hombre es cómo nos comportamos por ignorancia, es decir, por no conocer la palabra de Dios. Ignorancia es desconocer algo. Y nosotros en muchas cosas desconocemos, somos ignorantes. Al pasar del viejo hombre al nuevo, nosotros nos vemos en el viejo hombre y nos muestran cuál es el nuevo y nos dicen, no, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a llegar allá? No, Dios llama conforme al propósito de Él y Él es el que lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Con milagros en tu vida. Por favor, no pensemos que los milagros no existen. No. Cada día Dios va a hacer milagros en nuestras vidas, como lo hizo con Moisés. Entonces, Moisés no calificaba, pero el propósito era de Dios en la vida de Moisés. El propósito de Dios en la vida de Moisés y se cumplió. Igual es ahora. Vamos a mirar otro ejemplo. Gedeón. Gedeón es un israelita y los madianitas venían a Israel y le robaban todo. Llegaba la cosecha y llegaban y arrasaban con todo. Pero Israel estaba pobre, estaba muy mal. Gedeón sacó una cosecha y comenzó a guardarla, escondiéndose por allá. Era una persona que si se escondía las cosas, o sea que no era valiente. Porque venían los madianitas y acababan con todo. Él no se enfrentaba a eso, él se escondió y buscó. Dios lo llama y le dice, pero Dios, si dicen que usted es Dios poderoso, mire cómo estamos de mal. Ese poder que nos han hablado de la antigüedad, eso como que no existe Dios. Entonces dice, no, es que usted va a liberar al pueblo de los madianitas. Gedeón escondiéndose y le dice que él lo va a liberar. Pues busca una persona valiente, busca una persona de armas tomar, ¿no? Dios lo buscó a él, lo llamó a Gedeón. De todo el pueblo de Israel, de todos los escogidos, llamó a Gedeón. Que era una persona cobarde, hablando lo natural, de ir a enfrentar a un ejército y liberar a su pueblo. Adicional, Gedeón le dice, pero venga, yo soy de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña y mi familia es pobre. Si mi familia es pobre, ¿yo cómo estoy? En la olla, no hay plata. ¿Cómo vamos a sacar? ¿Con qué recursos? No es que yo lo llamé. Dios llamó a Gedeón y el propósito era liberar al pueblo de los madianitas. Lea la historia, está en Jueces, busque el libro Jueces. A ver qué pasó. Si el propósito de Dios de que Gedeón lo liberara al pueblo de los madianitas, si lo cumplió o no lo cumplió. Claro que lo cumplió. ¿Y cómo lo cumplió? Con milagros. No fue Gedeón. ¿Cómo cumplió el propósito Moisés? Con milagros. No fue Moisés. Pero los que estaban al lado viendo, ¿qué decían? Ese Moisés es un tenaz. Y los que estaban con Gedeón un valiente, fuerte. No.
Fueron milagros, fueron milagros. Otro ejemplo es cuando Dios va a ungir el primer rey y busca a Saúl. Saúl era un hombre alto, bien parecido, y Dios lo llama y le dice al profeta, ese es el primer rey de Israel, Saúl. El día que lo van a ungir como rey frente al pueblo, si usted lo van a colocar como rey, ¿usted cómo está? Contento, feliz, y pues listo, aquí al frente, claro, voy a ser el rey, voy a mandar, voy a disfrutar todos los beneficios. Cuando el profeta, bueno, el pueblo todo listo, Saúl, por ningún lado, se había escondido. Dios lo había llamado y él se escondió. Y el profeta tuvo que decirle, también escondido estaba que no lo encontraban. Entonces el profeta, bueno, señor, ¿qué se hizo Saúl? Cuénteme, porque pues si usted dice que lo llamó, sí, vaya que está en las maletas, para estar guardando unos bultos, unas maletas. Pues Saúl estaba también escondido, que fueron a sacarlo. Saúl, usted es el rey. El tipo no quería ser rey, no se veía. Pero el propósito de Dios se cumplió, usted es el rey. Coloca a David, llama a David. Cuando Dios llama a David, el profeta ve al hermano mayor de David y dice, este es el rey. Un hombre fuerte, grande, bien parecido, guerrero, muy importante, guerrero. Necesitaban una persona que fuera guerrera porque estaban los filisteos. Entonces, guerrero, fuerte, valiente, este es. Y cuando Dios le dice, no, profeta, usted ve lo natural. Yo veo el interior, lo que he puesto en el interior, ese no es. Eran escogidos de Dios, pero no lo había llamado Dios. ¿A quién? El papá y los hermanos tenían en poco, menospreciaban. Decían que David no servía para nada y lo tenían relegado. Pero Dios no. David, totalmente apartado, sin posibilidades de nada. David no decía, mi proyecto de vida es ser rey de Israel. Y voy a prepararme para ser rey de Israel. Ese es mi proyecto de vida. No, no, David estaba totalmente arreglado. El papá no daba un peso por él, los hermanos menos. Pero Dios lo llamó. Dios llamó a David con un propósito, ser rey. Y no solo ser rey, sino que en ese trono era el símbolo del trono de Dios. Y ese propósito, usted lee la historia de David, se cumplió. Se cumplió. ¿Y qué vivió David? Milagros. El poder de Dios en su vida. Los milagros de Dios en la vida de David. David va a partir y David le dice Dios a David, el próximo rey es Salomón, al que llamé fue a Salomón. Salomón era el tercer hijo de David. ¿Probabilidades en lo natural de que Salomón fuera rey? Ninguna. Habían dos hijos. Y había uno que quería hacerle golpe de estado al papá. Y el otro también igual de maloso. Pero el propósito de Dios de antemano le ha dicho a David, Salomón va a ser el rey. Dios hizo y Salomón fue el rey. Esas dos personas Dios las llamó porque no podían estar en la tierra. Las llamó para que Salomón fuera rey. Y Salomón era un muchacho. Es decir, que él no tenía capacidad para manejar el pueblo. Tan no tenía capacidad que Salomón lo reconoce, que le ora a Dios por sabiduría. Soy un muchacho, este pueblo es muy grande. Me metió fue en un problema. No, es el llamado de Dios y Dios se cumplió el propósito de Dios, que era que él construyera su primer templo y que el pueblo creciera en el reinado de Salomón. Israel creció, se construyó el templo. Para eso fue que Dios llamó a Salomón y se cumplió el propósito. ¿Salomón tenía la capacidad para eso? No. David podía tampoco. Moisés podía tampoco. Gedeón tampoco.
Pero el propósito de Dios del llamado se cumplió por el poder de Dios y los milagros en la vida de ellos. Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios no cambia, familia, es el mismo. Otro ejemplo, siguiendo en la Biblia, encontramos a Saulo. Saulo de Tarso, que después se llama Pablo, que leemos que carta a los romanos, a los corintios, el que escribió de romanos a hebreos, Pablo. Cuando Dios llama a Pablo, ¿cómo era Pablo? Pablo era fariseo de fariseos, plenamente convencido de que él conocía a Dios y que lo que él hacía estaba bien. Pero fuera de lo que él hacía estaba bien, Pablo en su carácter era una persona violenta, agresiva. Ese era Pablo, Saulo de Tarso. Él no llegaba a las casas. ¿Aquí ustedes creen que Jesús es Cristo? No, sí, nosotros creemos. Ah, bueno, siga, súbase al caballo. Es que lo vamos a llevar allá a la cárcel. No. Dice que él respiraba muerte, ganas. Él no mató a nadie, pero era una persona violenta que entraba a las casas y se llevaba por la fuerza a las personas que decían que Jesús era el Cristo. Dios a quien llamó a Saulo de Tarso, una persona violenta, agresiva, para llevar su palabra. Pero mire lo increíble, Saulo, que luego llama a Pablo, debe de predicar la palabra. El propósito del llamado de Pablo es predicar la palabra, contarla, correrla. Porque uno dice, entonces Pablo, si él va a correr la palabra, Saulo de Tarso es una persona que es orador, que tiene el don de la palabra y convence a todas las personas. Pues resulta que Saulo de Tarso era torpe al hablar. O sea, no tenía la elocuencia, no tenía la capacidad de convencer a alguien en su nivel cultural, en su forma de ser. No lo tenía, él era torpe al hablar. Dice, pero Dios, ¿cómo? Si va a correr su palabra, pues es mejor que hubiera llamado a una persona con el don de la palabra, que sea orador, que convenza, y de esa manera, pues la cosa va a fluir más. No, Dios a quien llamó, a Saulo de Tarso. Se llama Pablo, y el propósito de Dios, que era correr la palabra, se cumplió en la vida de Pablo. Pablo cumplió la tarea, y cuando vemos la vida de Pablo, son milagros. El poder de Dios en la vida de Pablo. Estos ejemplos, ¿para qué los vemos? ¿Qué es igual hoy? Dios nos llamó a cada uno con un propósito. Y hay unos propósitos genéricos que hemos visto. Esos propósitos con que Dios nos llamó es una vida sobrenatural que solo brinda Jesucristo. Dios no va a llamar hoy para que usted libere al pueblo de la esclavitud. Él ya nos libró del pecado. Entonces ya usted no tiene que hacer guerra espiritual ni ponerse a hacer ritos. No, es que vamos a liberarnos del pecado nosotros. Dios nos llamó para liberarnos del pecado. No, Dios no nos llamó a eso. Entonces Dios no va a llamar como a Moisés, que era salir de la esclavitud a la libertad. No. Ni te va a llamar para ser rey. No. Dios, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, en 8 días. Propósito para todos. Lo que estamos viendo es que el llamado de Dios no depende del comportamiento ni nuestra capacidad. Y que eso que Dios tiene, su propósito, se cumple en nuestras vidas, así como Moisés, que no quería y se cumplió. O como cuando llamó a Jonás, que no quería y se cumplió. El propósito, o Saulo de Tarso, que dice que él era el hombre más pecador y que Dios tuvo misericordia a él y lo llamó. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. El que lo tenga, por favor, lo lee. Ahí dice Dios cómo llama hoy. Ahí dice Dios cómo llama ahora. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿quién llama? Recuerda que no tiene en cuenta la capacidad. Dios ha puesto algo en tu vida que uno ni se lo cree. Uno no dice, no, que va a ser capaz de una vida así.
una vida maravillosa sobre la tierra, sin odio, sin resentimiento, sin amarguras. Si a mí me dicen algo y yo el resentimiento y el rencor a mí me queda y no me olvida nada. Y que no me dé papaya porque me desquito. ¿Será que a mí me ha llamado siendo yo así? Claro, claro, siendo así Dios te ha llamado. Porque es que no depende de lo que sientas, no depende del comportamiento, ni de lo que hayamos hecho, como los ejemplos que vimos. No depende de nada de eso. ¿De quién depende? De Dios y del propósito que tiene en tu vida. Y en un momento como Moisés, que a los 80 años andaba cuidando la herencia, sí, la andaba cuidando la herencia de él, que eran las ovejas del suegro, todo. Lo llamó Dios. No estaba buscando nada. David no estaba buscando nada. Gedeón no estaba buscando ir a sacar a los israelitas. Ninguno de las personas que Dios llamó en la Biblia estaban buscando ese llamado. Por eso llama llamado. Llamado, no uno no busca, lo llaman. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a esa vida maravillosa aquí en la tierra. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias. Ese versículo es para ahora, después de que Él resucitó. ¿Cómo funciona el llamado ahora? Hay una multitud en cada generación sobre la tierra de escogidos de Dios. Cada generación hay una cantidad de escogidos de Dios. De todos esos escogidos de Dios, Dios llama. Dios llama. Y ese llamado, en el versículo 26 dice, mirad pues, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne. ¿A qué se refiere? Mirad que no soy muchos sabios. Es decir, ejemplo, aquí en la congregación, que Dios nos llamó, que uno mira alrededor, sabios es personas muy inteligentes en la capacidad natural. El versículo dice, no sois muchos. No sois muchos sabios. O sea, que uno mira alrededor y uno dice, sí, como que yo no soy. Sí, él sí es muy inteligente. O sea, hay unos pocos que son muy inteligentes en lo natural que Dios ha llamado. Pero el resto no somos así. Pero nos llamó Dios. O sea, hay una gente muy inteligente que Dios llama, y lo vemos en la congregación, y otros como nosotros, que no somos tan inteligentes, pero igual nos llamó. Porque no depende de eso. Dice, no, tranquilo, no depende de que usted sea en lo natural muy inteligente. Ni muchos poderosos que tengan poder. Uno mira, no, pues poder como que ninguno. O de pronto por ahí uno, tres. No muchos, ¿no? Pero Dios nos llamó. No tiene nada que ver con eso. Y dice, ni tampoco nobles. Nobles es que viene de lo que llaman ahora de apellido. Ahí sí peor. Menos de alcurnia, ahí sí, por aquí como que no hay eso. Entonces dice él que eso no lo hay. Que miremos alrededor el llamado. Dice, oiga, pues no tiene que estar tranquilo. Porque no depende de lo natural. Es el propósito de Dios con que te llamó. Pero es que uno no la cree. Uno no la cree, familia. Dios te llamó a una vida hermosa aquí en la tierra. Y usted mira y sale a mirar y ve el mundo y dice, vida hermosa aquí en la tierra. ¿En dónde? Dígame, ¿en dónde? Está en tu interior. Y Dios te llamó a eso.
Entonces no depende de nada lo natural. Seguido en el versículo 27, dice, cuando dice escogió, es un sinónimo de llamado, bueno, porque escogió está hablando aquí en la tierra, no escogió antes de la fundación del mundo, está hablando aquí, bueno. Entonces cuando leamos el escoger es un sinónimo de el llamado. Entonces dice que en el llamado dice, lo necio del mundo llamó Dios. ¿Qué es lo necio? Que uno sabe lo que tiene que hacer y uno no lo hace. Uno es así, uno sabe qué tiene que hacer, hablando de lo natural, y uno no lo hace. O sea, soy necio, y Dios con todo eso nos ha llamado. Con todo eso Dios nos ha llamado. Uno sabe qué tiene que hacer y no lo hace, y Dios nos llamó. No tiene en cuenta la necedad. Dice, ¿quién llamó? Al necio. No llamó al que hace las cosas como deben de ser. Llamó al que conoce y no lo hace. A ese llamó Dios. Ay, sí, yo necio, califico. Yo sé cosas y no lo hacía, entonces Dios llame. Al necio llamó Dios. ¿Y por qué llama al necio? Para el que es sabio, el que es inteligente, el que hace las cosas como deben de ser, lo avergüenza. Porque el de acá, que no era así, se lo encuentra 6 años después, el de acá se lo encuentra 10 años después. Y oiga, ¿y usted qué le pasó? ¿Usted qué le pasó si usted era necio? Y mire su manera de actuar ahora. Ya se me está pasando, ya como que me está superando el milagro, el poder de Dios. Porque es que Dios no llama a sabios, que también hay, recuerda que no muchos. No muchos, los hay, Dios llama. Pero la mayoría son, ¿qué? Necios. Entonces, si uno es necio, dice, oiga, sí. Entonces, Dios tiene un propósito maravilloso porque es el llamado de Dios. Luego dice, y lo débil del mundo escogió Dios. El débil. Ese débil, al fuerte, el débil no está hablando de la parte de la fuerza. El débil es respecto a las obras de la carne que ya conocemos nosotros. La debilidad. ¿A quién llamó Dios? A los débiles. Para el que se comporta así por su capacidad, porque él puede, porque tiene una capacidad férrea, una voluntad férrea, el débil lo llama Dios para avergonzar al fuerte, porque Dios va a hacer en nosotros, Dios hace en nosotros. Entonces, ¿Dios a quién llamó? Al necio y al débil. Y uno dice, no, pues que soy muy débil, ¿verdad? Yo quiero dejar de hacer esto y no he podido. Dios, ¿qué vas? Dios no me llama. Entonces yo por eso dejo de leer la palabra, dejo de orar, no me congrego y comienzo a vivir porque Dios no me ha llamado a mí porque soy débil. Tengo muchos problemas en la parte de los deseos naturales. No. ¿A quién fue que llamó Dios? Al débil. Al débil. Cuando Pablo, recuerda que dice que era el más pecador, Dios le muestra cómo es. Entonces dice Pablo, pues me voy a gozar en las debilidades para ver el poder de Dios en mi vida. Porque Pablo era una persona débil en la ley, porque la ley no lo hacía fuerte y Dios lo llamó a él. Entonces, familia, no, ¿cómo es el llamado de Dios? Conforme al propósito de él que ha colocado en tu vida. Está la presencia de Dios en tu vida. Y Dios te llamó para que conozcas esa verdad, para disfrutar de una vida maravillosa que inicia en nuestro interior, en la mente. ¿Cómo vemos las cosas? Entonces dice, ¿a quién nos llamó para ver esa vida? Al necio, llamó al débil y a lo vil. ¿Qué es lo vil? Al malo. Pablo era malo, Saulo de Tarso era una persona mala, ir y coger en violencia a la gente y llevarla presa, eso no era una buena persona. Tomarse el trabajo de ir a buscarlos a otras ciudades. Moisés había asesinado y estaba huyendo. Entonces, al vil, al que es malo, la mala persona, a ese Dios llamó. Por eso Jesús dice, no juzgue. Porque uno a veces ve el comportamiento de alguien y dice, no es tan malo. Es que usted no sabe si Dios lo tiene para llamarlo. Y por eso en lo natural, a uno le parece increíble a alguien que sea malo
su comportamiento pueda ser transformado, porque en lo natural uno cree que eso es imposible. Pensamos de esa manera y a veces no le predico la palabra, no le cuento la palabra al que se comporta mal. Al que tiene un vicio y que se comporta mal, no, pues que ese tan malo. La palabra es para los buenos. No, la palabra es para todos. No es por comportamiento, no es por capacidad, no. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos y solamente es hablar la palabra. El que llama es Dios, nosotros no somos los que llamamos. Dios fue el que llamó a la persona y Dios es el que transforma la vida de las personas por medio de milagros. Entonces, Dios llama a gente muy inteligente, claro que sí. Gente buena, claro que sí. Pero también llama al necio, al vil, al débil. Él llama de todo. El propósito de Él llama. Entonces nosotros a veces dejamos de hablarle la palabra a alguien porque es muy malo, mala persona, ¿no? No, es que Dios no lo puede cambiar. Por favor, para Dios no hay nada imposible ni difícil. Dios es el que llama. Entonces, lo vil del mundo lo llama. Lo menospreciado. Lo menospreciado es lo que no tiene valor. Y en el mundo, ahora, la persona lo menosprecia por muchas razones. Y entonces dice, lo que desechó el mundo, lo menospreciado, a ese Dios lo llama. Entonces uno se siente a veces como que por acá, arrimado por aquí en la esquina, como David era menospreciado y Dios lo llamó. O la gente del entorno no da ni un peso por uno. Dice, ¿de a dónde? ¿Cómo? El milagro de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces dice que lo vil y lo menospreciado. Luego dice, luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué el modelo de Dios del llamado es conforme al propósito de Dios y el que llama es Él? Porque el hombre, Dios conoce el corazón del hombre que es engañoso. Él nos creó, lo colocó. Dice, no, pues después me saca pecho y que es Él y no yo. No. ¿Por qué es el modelo de esa manera? Para que la gloria sea de Dios. Porque es Dios haciendo en tu vida, Dios haciendo en nuestra vida. Entonces Dios hace en la vida de las personas con milagros y es ahora, es para la gloria de Él. Por eso el versículo final, en el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice que Él nos llama no para estar en la cola, sino por cabeza. Y cuando nos coloca por cabeza, nos coloca es Dios. Y es para darle la gloria a Dios. Sí, o sea, darle la gloria a Dios como en su comportamiento. Dar la gloria a Dios. No decir que fue la capacidad o el esfuerzo propio, sino que es Dios que ha hecho los milagros en nuestra vida en las diferentes áreas. Es para la gloria de Dios. Si vemos cómo Dios llama, es un llamado opuesto al natural. Entonces, si usted se ve como que no, Dios no me ha llamado porque mire yo como soy, todavía como soy, yo sigo siendo igual. No, Dios te llamó. Que Dios tiene en cada uno unos tiempos diferentes, que Dios tiene en cada uno unos propósitos diferentes y los conoce Dios. Y debemos de estar perseverando en la relación con Él porque ya Dios te llamó. No tomes en cuenta ni tu comportamiento, ni tu pasado, ni lo que has hecho, ni lo que ahora estás haciendo. No, ya Dios te llamó. ¿Y para qué te llamó? Pues para sacarte de ahí a su propósito. ¿Sí? A Moisés lo sacó donde estaba, a Abraham lo sacó donde estaba. Siempre Dios llama de un lugar para pasar a otro lugar mejor. Era antes y ahora pues mucho mejor porque ahora el reino de Dios está aquí en la tierra. El reino de Dios, Dios vive en ti. O sea, es un privilegio aún mucho más grande, mucho más grande. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida eso. Porque si no, Dios nos llamó y hago caso omiso del llamado. Y creo que no, que eso es puro cuento. Ese cuento es de Amauri, para que uno esté ahí yendo a congregarse y todo, pero eso no que andar llamando a mi Dios. Si hago caso omiso al llamado, es decir, de usted leer la palabra, orar todos los días,
Si usted no puede venir presencial, se puede congregar de una manera virtual. Si no puede hacerlo virtual por trabajo o cualquier circunstancia, puede escuchar el mensaje en la semana. Pero la relación con Dios después de que Dios llama es vital. Moisés, después del llamado, comenzó a hablar con Dios. Abraham, después del llamado, hablaba con Dios. Gedeón, después del llamado, hablaba con Dios. Josué, después del llamado, hablaba con Dios. Pablo, después del llamado, hablaba con Dios. Dios te llamó para que tengas una relación con Él, que hables, pero somos caso omiso, o sea, hacemos oídos sordos. El ejemplo de Jonás. Dios lo llamó, yo no quiero hablar con usted, ni voy a hacer lo que usted dice, ni nada. Y salió y se fue. Así nos pasa a nosotros. Dios nos llamó y no, yo voy a hacer lo que quiera en mi vida, como yo quiero comportarme, yo creo que así es la manera de vivir, yo soy muy inteligente y yo me voy por aquí, yo hago lo que yo quiera, yo estudio, yo me preparo, sí, eso hay que hacerlo. Y comienzo a vivir sin la relación con Dios que Dios te llamó. Que no te llamó tu papá, ni tu hermano, ni tu primo, ni el que te compartió. Dios que vive en ti te llamó para que hables con Él, le cuentes las cosas, eche las angustias en Él y para que leas su palabra, para que Dios te hable. Dios, ¿cómo te habla ahora? Por la palabra, al leerla. Al leer la palabra, Dios nos habla. Entonces, familia, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces, el hombre, nosotros nos vamos y decimos, no, yo no hago nada y hago caso omiso. Familia, Dios te llamó, uno puede hacer lo que quiera, pero llega un punto que por circunstancias, ya Dios te llamó, las circunstancias de la vida te van a acorralar, que usted va a tener una sola opción, que es clamarle a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás se fue, hizo lo que quiso, y cuando estaba en el interior del pez grande, lo único que hizo fue clamarle a Dios. No tenía dónde, para dónde se iba, para dónde cogía, se salía, no podía moverse de ahí. Lo único que tenía la opción era hablarle a Dios. Dios te llamó. No esperes, por favor, a empezar a hablar con Dios y a leer su palabra cuando usted ya no tenga nada de opciones, que usted no pueda ni para allá, ni para acá, ni para acá, ni para atrás, ni para ningún lado. Señor, ahora sí quiero hablar con usted y quiero leer la palabra, Señor. No espere ese día, porque es que Dios te llamó. Por favor, Dios te llamó. Todo el que llamó comenzó a hablar con Dios y Dios le hablaba. Él le hablaba y Dios le hablaba. Fácil, sencillo. No huyamos del llamado. Y vamos a ver para qué Dios te llamó en 8 días. No es para nada desagradable. Oh, Dios te llamó algo sobrenatural y hermoso. ¿Qué dice Romanos 8:28? Por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. Conforme al propósito son llamados. Cuando somos llamados, todo lo que sucede en nuestra vida, somos llamados, amamos a Dios, todo lo que sucede tiene un propósito, pero es para que se cumpla el propósito del llamado de Dios en tu vida. ¿Sí? Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede, es para que se cumpla el propósito del llamado de Dios en tu vida. Para eso es, que se cumpla el propósito del llamado de Dios en tu vida. Por eso dice que todo es para bien. Porque el propósito con que Dios te llamó es algo bueno. Dios nunca te va a llamar para que tu vida desmejore
o te va a llamar para que entres en problemas y dificultades. Dios te llamó a una vida maravillosa, una vida sobrenatural, a una vida plena, que te sientas bien sobre la tierra, que te sientas bien sobre la tierra. Todo lo que sucede es con fin que ese propósito se cumpla en tu vida. Por eso todo lo que sucede en nuestras vidas es bueno. Todo lo que sucede en nuestra vida es bueno, porque comenzamos a saber el propósito de Dios. Pero cuando escuchamos el llamado de Dios, uno quiere es, el propósito mío se cumpla, yo quiero vivir como yo quiera y nada de las cosas de Dios. Yo quiero disfrutar, pero como yo quiero. No, Dios te llamó conforme a su propósito. Entonces, familia, lo que viene es maravilloso y hermoso en la vida de cada uno de nosotros, y más en este tiempo. Este tiempo es un tiempo de mucha confusión que está en la profecía. Confusión, que a lo bueno le están diciendo malo, que se presentan muchas cosas como que fueran de Dios y no son de Dios, pero está en la confusión que uno está envuelto en eso. Entonces, Dios nos llamó, el primer privilegio es que camines conociendo la verdad, que camines en el mundo guardado de esa confusión para vivir libres, sin temores, para que tengas una vida plena, donde el alma nuestra nos sentimos bien, ¿sí? Sin rencores, sin envidia, sin amarguras. Dios te llamó a esa vida apartado del mal, de vicios. Es posible, claro, porque Dios va a hacer el milagro, donde se cumplan los deseos tuyos naturales. Los deseos suyos, cada uno tiene deseos diferentes. La casa, el carro, el viaje, el estudio, la ropa. Cada uno le gusta cosas diferentes hablando de lo material. Dios te llamó para que esos deseos se hagan realidad y mucho más de lo que le estás pidiendo a Dios. Mucho más. Entonces, Dios llamó a cada uno de nosotros, la congregación, para ver su reino y su gloria aquí en la tierra, familia. No depende de nosotros. ¿De quién dependió el llamado? De Dios. Porque Él vio lo que está en nuestro interior, Él vio lo que está en tu interior, ¿sí? Y nos llamó para que disfrutemos de su reino aquí en la tierra. Solo milagros, su poder cada día en nuestras vidas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.